¿Tienes que utilizar Salesforce en tu trabajo y no sabes por dónde empezar? No te preocupes porque estás en el lugar adecuado. Soy Víctor Domínguez, soy consultor Salesforce y ayudo a las empresas a implementar y configurar esta popular herramienta. Así que si tienes cualquier duda puedes escribirme por correo electrónico, te lo dejo en la descripción. Aún así, en este vídeo me he propuesto que aprendas todo lo necesario de esta herramienta por si tienes que aprender a utilizarla y no tienes demasiado tiempo. Y no te preocupes porque vas a ver que es más fácil de lo que parece. Y si no sabes de qué te estoy hablando, Salesforce es una herramienta que te ayuda a gestionar la relación con tus clientes y se ha convertido en una herramienta esencial para muchos profesionales porque en Salesforce puedes gestionar todas las interacciones que tengas con tus clientes, desde las ventas hasta las incidencias o cualquier tipo de interacción que tengas con ellos. Así que vamos a ver cómo es por dentro, que no hay tiempo que perder. ¡Empezamos! Estamos dentro de Salesforce. No te preocupes que vas a ver que es más fácil de lo que parece y yo te voy a guiar por toda la interfaz y te voy a enseñar las principales funcionalidades de esta plataforma para que hoy mismo puedas empezar a utilizar la plataforma. Así que vamos a ver cómo es esta herramienta por dentro, empezando por su interfaz. Actualmente estoy en la versión de escritorio, pero si estuviera desde mi tablet o desde mi móvil tendría una visión un poco más compacta de todo esto que estamos viendo. Así que vamos a empezar de izquierda a derecha. En primer lugar tenemos estos 9 puntitos de aquí junto al nombre de la aplicación en la que estamos. Actualmente estamos en la aplicación de ventas, pero si quisiéramos cambiar a otra aplicación, podríamos hacer clic aquí y seleccionar cualquier otra aplicación. No te dejes engañar por la palabra aplicación. En el fondo, una aplicación no es más que un contenedor de objetos, de pestañas, que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo de una forma más sencilla. Hoy nos vamos a centrar en la aplicación de ventas. Lo primero que vamos a ver son los 4 objetos principales de Salesforce, que son candidatos, cuentas, contactos y oportunidades. Te dejo por aquí un vídeo donde te explico las diferencias en detalle, pero te voy a hacer un breve resumen. Los candidatos son clientes potenciales, es decir, personas que han mostrado algún tipo de interés por tu producto o servicio. Las cuentas son empresas u organizaciones. Los contactos son las personas que forman parte de estas empresas u organizaciones y las oportunidades representan todo el proceso de ventas que tienes con un cliente o cliente potencial. Vamos a empezar por los candidatos. Lo primero que vemos es esta lista con los últimos candidatos que hemos visitado. Si hago clic aquí, podríamos seleccionar los candidatos que hemos creado hoy, todos los candidatos abiertos o los que son míos, es decir, los que he creado yo o alguien me ha asignado para trabajar en ellos. Por ahora voy a hacer clic en todos los candidatos abiertos. Vamos a entrar en alguno de ellos y así lo vemos en más detalle. Como ves, aquí tenemos toda la información relacionada con este candidato, este cliente potencial. Vemos que se llama Mr. Amy Jordan, que es de la compañía Lee Enterprise y que tiene este cargo, VP Purchasing. Este es su teléfono y este es su correo electrónico. Estas etapas que vemos aquí representan de una forma visual todas las fases por las que va pasando nuestro candidato a medida que trabajamos en él. Primero, creamos el candidato en el sistema. Luego, lo cualificamos de alguna forma, poniéndonos en contacto con él a través del correo electrónico o a través de una llamada. En el momento en que recopilamos más información de este cliente potencial, entonces decidimos si encaja o no con nuestro negocio y decidimos pasarlo a una cuenta y a un contacto. La cuenta o account representa la organización de la que forma parte esta persona, mientras que el contacto representa a la persona en sí, que forma parte de esta organización. Ahora lo veremos en más detalle, pero primero vamos a ver este registro en más detalle. En el apartado de actividad podríamos registrar cualquier actividad relacionada con este cliente potencial. Por ejemplo, si hemos hecho una llamada y queremos que en el sistema quede guardado todo lo que hemos hablado con esta persona por teléfono, entonces podríamos registrar una llamada y aquí apuntar todos los detalles. Por ejemplo, próxima reunión con el cliente el 2 de junio de 2023, ¿vale? Le daríamos a guardar y esto ya quedaría aquí guardado junto al resto de actividades que hemos tenido con este lead. De la misma forma podríamos crear un nuevo evento que luego se nos quedaría guardado en nuestro calendario de Salesforce y también si tenemos vinculado Google Calendar u otra aplicación de calendarios aparecería en este calendario. Y ahora que ya hemos visto los candidatos, vamos a ver las cuentas. Como ves aquí aparecen las cuentas que hemos visto recientemente, pero si hacemos clic aquí podríamos seleccionar todas las cuentas, mis cuentas que son las que son propiedad mía por así decirlo y las cuentas recientemente mostradas. Vamos a darle a todas las cuentas y así vemos toda la lista completa. Una vez dentro de este apartado podríamos, si quisiéramos, filtrar por ejemplo por los que son nuestros clientes, es decir, todas las empresas que son clientes nuestros.
Le daríamos aquí, agregar filtro y podríamos aquí tipo, vamos a buscar aquí tipo y pondríamos customer, clientes. Le damos a guardar y nos aparecería la única cuenta que es cliente nuestro. Vamos a quitar este filtro y así volvemos a ver todas las cuentas. En esta pantalla podemos, si queremos, crear una nueva cuenta, así que vamos a ver cómo se hace. Le damos a nuevo y lo primero que nos pide es el nombre de la cuenta. Este puede ser Coca-Cola, Nestlé, el nombre que sea. Vamos a poner Coca-Cola. Coca-Cola es el nombre de la cuenta. Ahora bien, vamos a suponer que Coca-Cola pertenece a una empresa todavía más grande que se llama Red Company. Bien, en cuenta principal podríamos asociar Coca-Cola a esa empresa matriz, a Red Company en este caso. Esto puede ser especialmente útil si trabajas con empresas muy grandes. Por ahora vamos a guardar la cuenta tal cual está, sin completar más información. Ya estamos dentro del registro que acabamos de crear. De todas formas, tengo que confesarte que no me gusta mucho cómo se ve esta pantalla. Parece que está muy saturada y llena de cosas. Te voy a enseñar un ejemplo de una cuenta que se ve mucho más simple. Esta es otra organización que tengo de Salesforce y aquí vemos que no está todo repleto de botones y de elementos como la otra pantalla. Con esto quiero decirte que podríamos, si quisiéramos, adaptar esta pantalla para que se vea de una forma más simple. Pero volvamos a la otra organización. Acabamos de crear Coca-Cola y si lo quisiéramos podríamos añadirla a favoritos para encontrarla mucho más rápido en el futuro. Vamos a hacerlo. Le damos aquí y listo. Coca-Cola ahora nos aparecería aquí como favoritos. Así es una forma mucho más fácil de encontrar las cuentas más relevantes para ti. Lo siguiente que vamos a ver son las listas relacionadas y para eso déjame entrar en otra de las cuentas que tenemos aquí de ejemplo. Aquí tenemos Acme. Esta cuenta, como vemos, está repleta de información. Por un lado tiene todas las actividades relacionadas con esta cuenta, como tareas, eventos o incluso correos electrónicos que hemos enviado. Como hemos comentado antes, podríamos aquí añadir una nueva actividad, pero lo que me interesa de esta cuenta es ver todos los contactos o todas las personas que forman parte de esta cuenta. Lo podríamos hacer en este apartado de aquí, contactos. Si quisiéramos, podríamos entrar en cada uno de ellos para ver más información del contacto, pero no hace falta porque simplemente pasando el cursor ya vemos toda la información relevante de este contacto, como el número de teléfono, el correo electrónico o las oportunidades que están vinculadas a esta persona en concreto. Las oportunidades las vamos a ver más adelante en profundidad, pero incluso aquí, dentro del account, podríamos ver todas las oportunidades que están relacionadas con esta cuenta. También podríamos ver todos los casos que hacen referencia a las incidencias o problemas que ha tenido esta cuenta. Esto quizás está un poco más relacionado con servicio técnico o atención al cliente o como lo quieras llamar, pero es un objeto que nos va a servir para recopilar información relacionada con incidencias. Luego lo vemos en más detalle. Pasamos a ver todos los contactos que tenemos en el sistema. Lo haríamos haciendo clic aquí en contactos y primero vemos los que hemos visto recientemente, pero podríamos seleccionar todos los contactos aquí. Si lo quisiéramos, también podríamos poner la chincheta a esta pestaña y cada vez que entremos a contactos nos saldrá en este caso la lista con todos los contactos. Pero si lo quisiéramos, podríamos filtrar, por ejemplo, por los contactos que tienen un cargo en específico. Es decir, si quisiéramos ver solo los contactos que son managers o ejecutivos, podríamos poner un filtro para ver solo los ejecutivos. O podríamos poner un filtro para ver solo los contactos que son de España o de Colombia, por ejemplo. Ya hemos visto los candidatos, las cuentas y los contactos. Así que vamos a ver las oportunidades. Las oportunidades representan el proceso de ventas que tenemos con nuestros clientes o clientes potenciales. Así que vamos a ver alguna de estas oportunidades. Por ejemplo, esta de aquí. Como vemos aquí, hay distintas fases que, de nuevo, representan la etapa en la que nos encontramos con esta oportunidad. Todas estas etapas que ves aquí se pueden personalizar para que se adapten mejor a tu proceso de ventas actual. Ahora vamos a suponer que queremos ver todas las oportunidades que tenemos abiertas que estén en la fase de negociación. Hay una forma muy fácil de hacerlo que es ir a la lista de oportunidades, seleccionamos aquí todas las oportunidades y si queremos verlo de una forma visual, ni siquiera hace falta aplicar un filtro. Podemos darle clic aquí, seleccionamos Kanban y ahora sí vemos todas las oportunidades que están en fase de negociación, todas las que necesitan análisis, las que están en fase de cualificación. Y lo bueno además es que si queremos mover una oportunidad de una fase a otra, simplemente tenemos que arrastrar.
Esto es especialmente útil para las oportunidades, pero lo podemos hacer con todos los objetos. Otra cosa que te quiero enseñar es la vista split o dividida. Con esta vista podemos navegar entre todas las oportunidades de una forma muy sencilla, sin tener que entrar y salir de cada una de ellas. Otra de las opciones que tendríamos aquí es ver un gráfico. Le damos clic aquí y podemos ver las oportunidades por etapa, podríamos ver las oportunidades por cuenta, por ejemplo, o podríamos ver, si lo quisiéramos, las oportunidades por periodo fiscal. Estas son algunas opciones, pero se pueden crear tantas como quieras. Antes hemos visto de pasada lo que son los casos, pero te voy a refrescar la memoria. Los casos es un objeto que nos sirve para gestionar todo lo que tiene que ver con incidencias o problemas de nuestros clientes. Vamos a verlo. De momento no tenemos ningún caso. Buenas noticias, porque significa que no tenemos ninguna incidencia, pero vamos a crear uno para que te hagas a la idea de qué es esto de los casos. Le damos a nuevo y aquí lo primero que haríamos es seleccionar una cuenta y un contacto, ¿vale? Así que seleccionamos este mismo, Acne y Howard Jones, ponemos aquí el origen del caso ha sido una llamada, el tipo ha sido un problema y el motivo del caso vamos a poner aquí un problema existente. Prioridad, vamos a decir que es un problema de prioridad alta, ¿vale? Entonces lo crearíamos aquí y ya estamos en el registro. Ahora, si lo quisiéramos, podríamos añadir, por ejemplo, algún archivo relacionado con el caso o poner alguna nota. Todo lo haríamos aquí, en el apartado de relacionado. Ahora vamos a ver las tareas, que como hemos visto antes, podemos asociarlas a clientes potenciales, a contactos, a cuentas. Podemos ver aquí todas las tareas que tenemos abiertas. Podemos filtrar también por las tareas que hemos delegado, las tareas que son para hoy, las tareas que ya se han vencido, es decir, todas las tareas que tenemos pendientes y ya se nos ha pasado la fecha, pero no las hemos completado. También, si lo quisiéramos, podríamos crear desde aquí una nueva tarea y vamos a decir que tenemos que llamar a, vamos a decir, a Emi Jordan, que es uno de nuestros clientes potenciales, y la fecha de vencimiento es para el miércoles 31 de mayo. Lo bueno de esto es que podríamos ponernos un recordatorio para que nos llegue una notificación en Salesforce, o incluso podríamos crear una alerta por correo electrónico para que nos llegue una notificación recordándonos que tenemos que hacer esta llamada. Voy a darle a recordatorio y así nos avisará dentro de Salesforce. Guardamos esta tarea. Luego por aquí tenemos el calendario, que aquí lo interesante es que podemos crear un evento y podemos vincular nuestro calendario de Salesforce a nuestro calendario de Google, por ejemplo, y podemos crear directamente aquí un evento y relacionarlo con un registro en concreto. Así que vamos a hacerlo. Le damos a nuevo evento, vamos a decir que el asunto es un meeting, la ubicación es Madrid, oficinas, por así decirlo, inicio 5 de mayo, bueno, me parece bien. Y seleccionamos aquí un contacto, que en este caso va a ser Howard Jones, ¿vale? Le damos a guardar y veríamos aquí nuestro evento. Si ahora vamos al registro de Howard Jones, veremos aquí Howard Jones, que dentro del contacto tenemos aquí el evento que acabamos de crear. Ahora vamos a ver los informes y paneles, que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones utilizando los datos. Empezamos por los informes. Los informes o reports nos ayudan a gestionar toda la información que tenemos en Salesforce para tomar mejores decisiones. Estos informes los podemos clasificar en carpetas y en este caso las carpetas que nos proporciona Salesforce para esta demostración tienen que ver con ciertas áreas de negocio. Como vemos aquí tenemos ventas, tenemos marketing. Vamos a ver alguno de estos informes por dentro para que te hagas la idea de cómo son. Este informe, por ejemplo, nos da una idea de las últimas oportunidades que hemos cerrado en los últimos años, si están relacionados con clientes ya existentes o con nuevos clientes. Así podemos ver que el tercer trimestre de 2014 fueron todo nuevos clientes, nuevos business, como vemos aquí, mientras que bueno, luego se fue repartiendo un poco más, luego el trimestre 2 de 2015 todo eran negocios ya existentes. Esto te puede dar una idea también a la hora de tomar decisiones, que es para lo que son los informes. Además de esta información visual, tenemos aquí una tabla con todos los detalles, por si queremos indagar más en estas oportunidades. Aquí, por ejemplo, podríamos añadir nuevos campos si quisiéramos para incluir información extra que quizás no está incluida en este informe. Otro informe que vamos a ver es este de aquí. Este otro informe puede ser especialmente útil si hemos fracasado en varias oportunidades en los últimos años y queremos saber cuáles son los motivos por los que estas oportunidades no han salido como a nosotros nos gustaría.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en 2014, el cuarto trimestre de 2014, el precio fue uno de los principales factores junto a que un competidor se nos adelantó. Y si quisiéramos verlo en más detalle, pues simplemente bajaríamos aquí y veríamos ya el informe en sí. Y ahora, si queremos ver estos informes de una forma más visual, lo que podríamos hacer es crear paneles. Los paneles, como vemos aquí, se parecen mucho a los informes, simplemente son una forma visual de expresar estos informes. Así que vamos a ver uno de estos dashboards que ya vienen por defecto, uno de estos paneles, para ver cómo son. En este panel, por ejemplo, nos encontramos con información muy relevante con respecto a los ingresos. Podemos ver aquí todos los ingresos que hemos tenido por cuatrimestre o incluso los ingresos que hemos tenido mes a mes, como vemos aquí. No solo eso, sino que dentro de las oportunidades podemos ver aquí todo el importe, ¿no?, que acumulan estas oportunidades basándonos en la etapa. Y así vemos que 200.000 corresponden a la fase de cualificación, en una fase un poco inicial, y a medida que vamos bajando por el embudo, vemos cómo la cifra cambia. Vemos que aquí, dentro de la fase de negociación, tenemos oportunidades por un valor de 211.000 euros. Luego veremos ya de esa negociación cuántas oportunidades continúan para adelante y cuántas fracasan por el camino. Y ahora que ya hemos visto los informes y paneles, vamos a pasar a las campañas, que es otro de estos objetos que viene de forma predeterminada en Salesforce y que quizás no es tan fácil de entender. Vamos a hacer clic en campañas. Las campañas nos ayudan a entender cómo invertimos nuestro presupuesto en marketing a la hora de captar nuevos clientes, de tal forma que podemos asociar las oportunidades a una misma campaña y así ver el rendimiento que tiene nuestra inversión. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos aquí Customer Conference Email Invite. Esta campaña, como hemos visto, se ha realizado a través de correo electrónico. Aquí podemos ver los miembros que están relacionados con esta campaña y todas las oportunidades que están asociadas a esta misma campaña junto al importe. Si finalmente conseguimos cerrar estas oportunidades, la campaña habrá sido un éxito. Con esto ya hemos visto lo que son las campañas. Por último, nos queda un elemento que tiene mucho sentido para las ventas, que son las previsiones, o en inglés el forecasting. Así que vamos a hacer clic en previsiones. Y esto nos va a ayudar a entender el estado en el que están nuestras oportunidades y qué podemos esperar en el futuro. Cuánto importe podemos esperar en el futuro en base a cómo están estas oportunidades de avanzadas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el mes de mayo, que es el mes en el que nos encontramos ahora mismo, en el que hemos cerrado como oportunidades ganadas, varias oportunidades por un importe de 24.000 euros. Si hiciéramos clic aquí, veríamos todas las oportunidades que hemos ganado y la suma del importe, como ya digo, da lugar a este 24.000 euros. Como vemos aquí, hay algunas oportunidades que estaban previstas para junio, pero las hemos cerrado ya. Entonces vemos que aquí en junio estos 35.000 euros de aquí corresponden a varias oportunidades cuya fecha de cierre estaba prevista para junio, pero hemos conseguido cerrar mucho antes. El apartado de previsiones nos ayuda a estimar los ingresos que esperamos en los próximos meses basándonos en el estado actual de las oportunidades y la fase en la que se encuentran actualmente. De tal forma que en este primer apartado, donde pone total 12 meses, vemos para los siguientes 12 meses todas las oportunidades que tenemos clasificadas por si ya están cerradas, por ejemplo. En total vemos que hemos cerrado ya oportunidades por valor de 50.000 euros. Tenemos las que están en commit. Commit viene a ser una fase previa a cerrar la oportunidad, puede ser una fase de negociación, por ejemplo. Todo esto se puede personalizar para asociar distintas fases a uno de estos resultados, pero básicamente commit es una fase previa a cerrar la oportunidad y vemos que en este caso para los próximos 12 meses tenemos 111.500 euros de oportunidades sobre la mesa, que vemos aquí. En este caso se trata de una fase de negociación y podríamos ir mes a mes incluso. Como vemos aquí, podemos ver que se han cerrado oportunidades por un valor de 24.000 euros en mayo. Sin embargo, en el pipeline, es decir, digamos que sobre la mesa, aunque sea en fase inicial, tenemos oportunidades por valor de 321.000 euros. No me voy a entretener mucho más con este apartado, pero sí te quiero decir que podríamos filtrar por cada agente de ventas, por así decirlo. Ahora estamos viendo todas mis oportunidades, Víctor Domínguez, pero si hubiera otros comerciales podríamos ver la estimación para cada uno de ellos. Y ahora que hemos visto las previsiones, volvamos un momento al inicio. Una cosa que debes saber es que puedes ordenar todas estas pestañas que vemos aquí. Si hacemos clic en este lapicero, podríamos, por ejemplo, poner los casos
aquí, abajo del todo, le damos a guardar y como ves aquí, Casos se ha movido al final del todo. Otra cosa que mucha gente no sabe es que aquí en esta flechita de aquí tenemos lo que se conoce como acciones globales, que son acciones que haces mucho a diario y que necesitas tener a mano. Entonces tenemos aquí acciones globales como escribir una nueva tarea, crear un nuevo evento, registrar una llamada, escribir un correo electrónico, etc. Y antes de que se me olvide, abajo del todo en el apartado To-Do List tenemos una lista con todas las tareas y actividades que tenemos pendientes. Yo no lo suelo utilizar mucho, la verdad es que se me olvida que está ahí abajo, pero que sepas que lo tienes ahí a mano. Y además aquí podríamos poner también, además de la to-do list, podríamos poner por ejemplo un apartado para escribir notas, si quisiéramos escribir alguna nota rápida y alguna que otra acción global más, como las que hemos visto aquí en este apartado. Y con esto ya hemos visto cómo movernos por la interfaz de Salesforce, hemos visto cuáles son los objetos principales y para qué sirven, y hemos visto cómo crear registros y asociar actividades a estos registros. Además, hemos visto algunas funcionalidades muy útiles para las ventas, como los informes y paneles para tomar mejores decisiones o la parte de previsiones para estimar los ingresos. Y con esto ya has aprendido todo lo que necesitas saber para empezar a utilizar Salesforce. Espero que la explicación te haya parecido sencilla y sobre todo que te haya resultado amena. Y ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes escribirme por correo electrónico. Lo tienes en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!